dentro del staff, dentro de la zona de Occidente, bueno, en específico de la costa. Entonces, hermano, esta noche he pasado para hablar cómo Dios me rescató en primer lugar y ha ido formando mi vida para este punto. Y yo sé, hermanos, que donde ahorita estoy no es el final, es apenas el comienzo. Entonces, hermanos, en primer lugar, quiero ponerlos en contexto de dónde es que Dios me ha sacado. Y es contarles cómo ha sido mi vida antes de Cristo, antes de la iglesia. Y para que me entiendan, hermanos, yo no nací en un hogar cristiano, en primer lugar. Yo no nací en un hogar donde la palabra de Dios se compartiera, no, hermanos. Mis padres, bueno, dato, mi madre no es del Salvador, ella es hondureña y mi padre sí es salvadoreño. Entonces, hermanos, mi madre sí, ella me cuenta que ella estudió en un colegio cristiano, pero la familia de mi papá y mi papá, ellos, bueno, la familia de mi papá son católicos, pero mi papá para la gloria y honra de Dios, no, ¿verdad? Entonces, pero a mí, hermanos, nunca me inculcaron mis padres una doctrina o me llevaron a una iglesia, no, hermanos. Entonces, yo nací en un ambiente totalmente católico porque como vivo acá en El Salvador con la familia de mis papás, entonces ellos fueron los que se encargaron de doctrinarme a mí. Entonces, hermano, yo crecí en un ambiente católico y desde pequeña yo asistía en una iglesia católica. Entonces, eh, realmente yo no aprendía tanto ahí que se diga, hermanos, porque realmente no me acuerdo. Solo recuerdo que me bautizaron ahí. Yo solo veo la foto, hermanos, porque yo era una bebé, yo no sabía nada. Entonces, a mí me bautizaron en iglesia católica, hermanos, pero al mismo tiempo, en mi familia, hermanos, yo crecí viendo un ambiente donde veía a mi familia tomar un hogar donde veía vicios, donde el pecado, hermanos, era tan común que lo hacían como si fuera algo normal. Entonces, yo iba creciendo viendo estas cosas, hermanos, en primer lugar, pues yo no conocía a Jesús, yo solo conocía su nombre, pero yo no sabía quién era. Y en segundo lugar, hermanos, yo crecí viendo cosas que yo no tenía que ver, hermanos, ver a mi familia emborracharse, metida en problemas. Entonces creo que no es un ambiente adecuado el cual un niño debe ir creciendo, hermanos, porque yo creo que nadie quiere que su hijo se vaya a convertir en lo que ve. Entonces es muy importante la educación que nosotros, bueno, yo no soy padre, hermanos, pero la educación que como padre se le tiene que dar a los hijos, hermano. Entonces, la primera escuela y la primera iglesia, como el hermano Juan lo predicaba el miércoles pasado, es en el hogar, hermanos. En el hogar es donde uno aprende valores, es donde uno mira el ejemplo de sus padres. En el hogar, hermanos, es donde se le comparte a los niños del evangelio, se le instruye para que los niños vayan a la iglesia. Pero en mi caso no fue así, hermanos. Si yo iba era porque mi abuela me llevaba, yo estaba bien porque yo sé que ella quería pues que yo caminara por el buen camino, pero al mismo tiempo, hermanos, yo vivía y veía en un ambiente que totalmente perdido, hermanos, un ambiente lleno de pecado y ellos lo hacían de una manera tan frecuente como que si fuera algo normal, hermanos. Entonces, al ver esto, hermanos, al ver este tipo de cosas, un niño realmente, hermanos, bueno, en mi caso, yo no me sentía bien, hermanos. Y no sé cómo explicar esta parte porque es tan confuso, porque yo era una niña, hermano. Yo no entendía muy bien las cosas, yo solo sabía que eso no estaba bien, hermanos. No sé cómo, porque a mí nunca me habían dicho
que las cosas que veía que mi familia hacían eran malas, pero yo sabía que eran malas, hermana. Entonces yo en este ambiente, hermano, yo realmente no me sentía bien, no me sentía cómoda, no me sentía parte de esto, yo no sentía que esto me identificara o me hiciera ser parte de la familia. No es que dijera, ellos no son mi familia, no, hermanos, ellos son mi familia, pero yo no me identificaba con el tipo de cosas que veía en ellos. Entonces es confuso, hermanos, porque yo era una niña y yo iba creciendo en ese ambiente. Y alguien que crece en este tipo de ambiente, hermanos, es normal. Y creo que lo más obvio es que esta persona que va creciendo vaya aprendiendo ese tipo de cosas. Por eso es que vemos muchos adolescentes que viven en vicios, que viven una vida totalmente desordenada porque tal vez sus padres o no les dieron un buen ejemplo o no fueron educados de la mejor manera. O sea, poner esa autoridad como padres. Muchas veces, hermanos, se dan los casos de que los hijos dominan más a los padres y no debe ser así, hermanos. Dios les ha dado autoridad a cada uno de ustedes y si Dios les ha regalado hijos es porque ha confiado la vida de sus hijos en ustedes para que usted los críe de mejor manera, hermanos. Que les pueda dar una buena educación, pero sobre todo usted que conoce a Cristo, usted les pueda dar a conocer también a ellos. No espere que nadie más venga a evangelizar a su hijo, usted lo puede hacer porque usted conoce a Jesús y puede darle a conocer a ese Jesús que usted conoce, a su hijo también. Qué importante es eso, hermanos, porque muchas veces, hermanos, se ha dado el caso que vemos a muchos padres acá alabando y honrando a Dios y eso es muy bueno, pero sus hijos están en el mundo perdidos muchas veces en bailes, borrachos, quizás drogándose y no, hermano. Ahí donde usted está, ahí a la par debe estar su hijo también. Ahí debe estar su hijo también. Cuando tenía alrededor, hermanos, de 6 o 7 años, pasó algo. Y es de que solo bastó una persona que le dijo sí al Señor y esa persona abrió un grupo de niños que son los campos que Iglesia Josué tiene, que el cual en una zona específica es pues una persona y esa persona se encarga de darle clases a niños de alrededor de esa zona y así es como alcanzamos a los niños, se disipulan y tratamos lo posible de que esos niños puedan venir a la iglesia y convertirse, puedan seguir creciendo. Entonces, esa persona, hermanos, le dijo sí al Señor y abrió un grupo de escuela bíblica cerca de donde yo vivía. Entonces, esa persona a mí me llama, me busca para que yo pudiera asistir. Y aquí, hermanos, fue donde a mí me empezaron a explicar quién era Jesús. Yo ya sabía sobre Jesús, sabía quién, conocía su nombre, pero yo no sabía quién era realmente Jesús. Yo no sabía qué es lo que Él había hecho. Yo no sabía que Él había muerto por mí. Yo no sabía nada. Solo conocía su nombre, pero yo no sabía todo lo que Él había hecho por amor a mí. Entonces, hermanos, empecé a ir a esta escuela bíblica. Estaba muy pequeña realmente. Y ahí fue donde yo escuché mis primeras clases bíblicas, donde me enseñaban sobre que Jesús había creado todo y que realmente para mí era como, wow, en serio, Él ha hecho todo esto. Porque para un niño es impresionante y a veces bueno, realmente a mí me costaba a veces creer todo lo que Él había hecho. Entonces para mí era algo magnífico y me llenaba de curiosidad. Y yo tenía esa curiosidad por saber más sobre Jesús. Quería saber más porque jamás había escuchado cosas tan grandiosas como la que Jesús había hecho en el antiguo tiempo, en las clases que se le enseñan a los niños. Y realmente es muy importante, hermanos. Y lo digo, acá hay personas que están dentro del ministerio de escuela bíblica, que están siendo confidentes de discipulados. Hermanos, no es en vano el trabajo que se hace. Realmente los niños aprenden, ellos son como una esponja que absorbe el agua. Así son ellos, hermanos, así somos bueno, así son los niños porque ya no estoy niña. Entonces ellos todo lo que se les habla, ellos lo van absorbiendo, lo van absorbiendo.
Entonces, hermanos, ahí di mis primeros pasos de fe. Ahí comenzó toda esta travesía, hermanos. Pero pasa algo. Llega el tiempo de la pandemia, un tiempo el cual nos cerró a todos totalmente. Un momento donde no se podía salir a ningún lado. Entonces, hermanos, en ese tiempo que entra la pandemia, fue que yo empecé a entrar en la adolescencia, hermanos, y qué dura es la adolescencia, qué dura es la adolescencia. Yo sé que muchas de las personas que están acá me entenderán que la adolescencia es una de las etapas más, pero más difíciles y delicadas que pueden existir. Y esta etapa, hermanos, ocurre entre la niñez y la adultez. Durante este periodo las personas experimentan cosas nuevas como cambios físicos, cambios de pensamientos. Acá se descubren nuevas emociones. También acá es donde se desarrolla la personalidad. Aquí, hermanos, es donde nosotros nos equivocamos y nos equivocamos, más si no le hacemos caso a nuestros padres. Por eso, adolescentes, yo les digo, háganles caso a sus papás. Los papás saben lo mejor para uno y ellos siempre van a tener la razón y solamente háganles caso. Háganles caso, es lo mejor que les puedo decir a cada uno de ustedes. Háganles caso a sus padres, que sus padres saben el por qué y el para qué les dicen las cosas. Entonces, hacerle caso a nuestros padres, hermanos, nos va a hacer evitarnos cometer muchos errores. Y a veces, cuando ya hemos cometido los errores, decimos, mi mamá o mi papá tenía razón, tenía razón. Pero ¿sabe qué es lo mejor de todo? Es de que nuestros papás, a pesar que nos equivocamos, nos van a regañar. Sí, es necesario que seamos corregidos, pero ellos siempre van a estar ahí con nosotros y nos van a dar siempre de la mano, porque nuestros padres nos aman y ellos siempre van a querer lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, entro en este tiempo de pandemia, hermanos, y como mencionaba, es una etapa muy difícil donde uno empieza a tener pensamientos medio extraños. Por ejemplo, algo que ocurre en la adolescencia, hermanos, es de que nosotros como adolescentes nos empezamos a cuestionar quiénes somos en la vida, para qué nacimos. Y es algo que los adolescentes se suelen preguntar muy, muy seguido. ¿Quién soy realmente? ¿Para qué he venido a este mundo? Y Satanás se aprovecha de estas situaciones para venir y engañar la mente de los jóvenes, venir a poner pensamientos como tú no naciste, tú eres un error, tú no debiste de nacer, tú no sirves para nada. Y son pensamientos que los adolescentes suelen tener muy seguidos, hermano, y es la realidad. Y eso es lo que lleva a muchos adolescentes a no comprender quiénes son, el no saber su identidad. Esto lleva a crear confusión, ansiedad, muchas cosas malas en los adolescentes, que esto lleva a que ellos tomen decisiones que no están correctas. Por ejemplo, quitarse la vida. Hermano, una persona que se quita la vida no es alguien que está haciendo un berrinche, no es alguien que está tratando de llamar la atención. Es una persona que solo quiere acabar con su dolor. Es una persona que no quiere acabar con su vida, sino que quiere acabar con el dolor, porque se siente confundida, porque se siente atormentada. Entonces, hermano, qué difícil es la adolescencia cuando no has conocido quién es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y como joven, uno se siente confundido con quién es realmente. Y muchas veces, hermanos, por comentarios que se les suelen hacer a los adolescentes, como vos no servís para nada, tú eres una molestia o tú no debiste nacer. Ese tipo de cosas viene más a destruir a los adolescentes. Hermanos, entonces, qué importante es discipular a los niños, hermanos. Qué importante es cada uno de los niños que vemos a nuestro alrededor, porque ellos en algún momento van a llegar a ser adolescentes y ellos necesitan saber quién es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El camino que los va a guiar a la verdad.
el camino que los va a guiar a lo bueno, no a lo malo, porque no queremos ver jóvenes perdidos en el mundo. Queremos ver jóvenes entregados a Dios, porque hermanos, cada niño que está allá en la escuela bíblica, cada uno de esos niños tiene un propósito, Dios tiene un plan para cada uno de ellos. Dios tiene un llamado especial a cada uno de ellos. Ahorita los podemos ver pequeños, pero Dios los mira y Dios mira grandes oportunidades en ellos. Dios en ellos mira esperanza. Entonces, hermano, termina la pandemia y yo nuevamente empiezo a asistir a escuela bíblica. Pero esta vez ya no era la persona que me daba clases al inicio, sino que ahora es una nueva persona y es hermana Roxana. Y yo siempre la voy a recordar por eso, porque ella fue de mis primeras maestras que tuve. Entonces, hermanos, qué lindo era llegar día domingo en la mañana. Yo sabía que hermana Roxana me iba a llegar a traer y yo ya estaba lista, emocionada, porque yo quería conocer más de ese Jesús que tanto me hablaban. Entonces, qué emocionante era para mí. Pero ocurría algo, hermanos. Y como mencionaba anteriormente, a mí mi familia me había inculcado ir a la iglesia católica. Entonces, hermanos, en la iglesia católica yo tuve que hacerme, primera comunión, creo que se llama. Primero fui, bueno, hermanos, yo realmente no me acuerdo, pero hice dos cosas. La primera que era cuando ya te dan algo acá en la boca. Y lo segundo era la primera comunión y yo quedé a mitad de esas clases. Entonces llegó la persona que a mí me daba clases, que eso sí se llamaba primera comunión. Lo primero no recuerdo cómo se llamaba. No, lo primero era la primera comunión y después la confirma, creo. Ajá. Entonces yo no había terminado mis clases para la confirma, hermanos, y yo había tomado por mi propia cuenta la decisión de que yo me iba a quedar acá en esta iglesia. Entonces, mi papá, hermanos, él no era católico, tampoco cristiano. Entonces, pero él, al haber crecido en un hogar católico, él quería que yo estuviera en iglesia católica, aunque él no se congregara, hermanos. Entonces, él me dijo, tú tienes que terminar tu confirma. Entonces vengo con mi mamá porque ella empezaba a congregarse. Entonces vamos donde el pastor y les ponemos nuestro caso, que mi papá quería que yo terminara mi confirma, pero yo ya no quería ir allí, hermanos, porque yo no me sentía identificada, yo realmente no estaba aprendiendo, yo solo recuerdo que me enseñaron algunas doctrinas, pero realmente ya no las recuerdo. Entonces a mí me llamaba tanto la atención y los maestros hacían que me llenara de curiosidad por el Jesús que ellos me presentaban. Entonces, hermanos, les ponemos al pastor nuestro caso y era de que yo tenía que terminar esas clases y tenía que terminar mi confirma. Entonces el pastor me dijo, hija, tienes que serle obediente a tu papá. Entonces, hermano, ahí me ven en la mañana iglesia católica haciendo firma para que el padre él me firmara un papelito que me tenía que firmar. Y en la tarde me veían en la escuelita bíblica. Y así fue durante mucho tiempo, hermano. Pero llegó el punto, hermanos, en que ya tuve que terminar y ahí fue cuando ya nos sentamos a hablar con mis padres. Y ellos me dieron a escoger dónde yo quería quedarme, hermanos, y no dudé dos veces. Y yo dije, de aquí soy, de aquí soy. Y aquí me quedé para gloria y honra de Dios, hermanos. Y aquí, hermanos, yo iba creciendo en conocimiento. Ya sabía un poco más sobre quién era Jesús. Entonces, hermano, cuando ya tenía alrededor de unos 12, 11 años, yo me empecé a interesar por el ministerio Castillo de Rey, que la manera que yo lo conocí fue tan impactante para mi vida. Recuerdo que una vez hermana Lenny llegó a buscarme porque estaban entregando cajas samaritanas, entonces los niños que íbamos a escuela bíblica nos iban a regalar. Entonces, hermanos, Castillo de Rey hizo su programa. Y para los que no saben qué es Castillo de Rey, hermanos, Castillo de Rey es
Es un programa, bueno, es un ministerio que se basa en 5 pilares. El primero es la oración, hermanos. Un casillista siempre debe de estar orado porque se enfrenta a diferentes cosas. Entonces, nuestro primer pilar es la oración, hermanos. Un cristiano, un hijo de Dios y más que le sirve, siempre debe andar en oración, en comunión con sus padres. En segundo lugar, hermanos, el evangelismo. Castillo del Rey se trata de presentar a Jesús en las calles, los lugares donde nadie quiere ir. Castillo del Rey va y alcanza a los niños para Jesús. Segundo lugar, discipulado, porque aparte de alcanzar los niños, hermanos, ellos necesitan un crecimiento, ellos necesitan saber más. No se puede ir y echar la semilla, no, hermano, esa semilla se tiene que cuidar, se tiene que ponerle agua, se tiene que verificar que esa semilla no se la vayan a comer los pollos, hermanos. Entonces, se tiene que discipular también. Y también misiones. En Castillo de Rey, algunas personas describen este ministerio con la palabra de misiones, porque Castillo del Rey, hermanos, tiene su escuela misionera donde muchos jóvenes son formados para ir a las naciones. Y van a otras naciones y sirven a Dios. También compasión, hermanos. Compasión, hermanos, no es decir, ay, pobrecito no tiene para comer, ay, pobrecito ese niño no tiene papás. No, hermanos. Tener compasión es accionar, no solo quedarse con el sentimiento, con decir que lástima. No, hermanos. Tener compasión es accionar y hacer algo por el dolor de alguien más. Eso es tener compasión, hermanos. Entonces, durante ese programa, hermanos, yo vi a los jóvenes de Castillo de Rey, cómo ellos realizaban su programa. Y yo veía cómo ellos, a través de cantos, a través de dramas, ellos presentaban el mensaje de salvación, nos presentaban a Jesús. Y yo quedé tan, pero tan impactada de ver a estos jóvenes, cómo con tanta emoción presentaban a Jesús, que yo dije en mi mente, siendo a una persona pequeña de edad todavía, yo decía, algún día yo quiero ser como estos jóvenes, yo quiero hacer lo que ellos hacen. Y me emocionaba más ver lo que ellos hacían que la caja samaritana, hermanos. Así, me emocionaba ver lo que ellos hacían, me llenaba de tanta emoción y yo decía, yo quiero ser como uno de ellos. Pero siendo una niña yo lo miraba tan lejos, yo lo miraba tan lejos. Entonces, hermano, yo seguía asistiendo a mis clases bíblicas, yo seguía aprendiendo. Entonces, a través de hermana Alejandra, que ahora es pastora, hermanos, yo pude entrar al ministerio Castillo del Rey, hermanos. Y yo recuerdo que era bueno, también estaba Joshua, no recuerdo quién más, pero de los más pequeños, ya de ahí todos eran personas ya grandes, un poco más grandes que nosotros. Entonces, hermano, yo me sentía como un pollito comprado ahí porque todos grandes, todos se conocían y yo era nueva, solo conocía a Alejandra y a Emily porque era mi vecina en ese tiempo. Entonces, hermano, a pesar de que me sentía pequeña, porque realmente me sentía pequeña y hermanos, me gustaba ese ambiente, me gustaba ese ambiente, me gustaba cuando nos reuníamos, juntos como jóvenes, nos reuníamos y aprendíamos sobre la palabra de Dios, ya no como en una escuela bíblica, sino que de una manera diferente. Y ensayábamos, hermanos, y créanme que en serio me encantaba bailar. Y también en ese tiempo, hermanos, Castillo del Rey, como mencionaba, uno de sus pilares fundamentales es la oración. Entonces teníamos tiempos de oración, de ministración, hermanos, y ahí es donde mi vida fue marcada por el Espíritu Santo. Fue ahí donde el Espíritu Santo se presentó a mí, pero de una manera diferente. Fue cuando empecé a sentir la presencia de Dios en mi vida. Como siendo pequeña, joven, Dios hablaba a mi corazón, yo sentía su presencia, hermanos, yo no podía evitar llorar cuando orábamos, porque sentía algo tan lindo en mi corazón que yo no podía describir realmente. Lo único que sabía es que a mí realmente me encantaba, yo quería más de eso, yo quería más de esa sensación que el Espíritu Santo me causaba. Y hermanos, cuando cumplí 14 años, me interesé por ir a asistir a un programa que se llama Inters. Inters es un programa que se encarga de formar jóvenes. Es un programa de servicio a tiempo completo durante un mes, hermano, un mes. Entonces, Inters se encarga de formar jóvenes en disciplina,
en disciplinas espirituales, ministerialmente también. Hermanos, en la primera semana de Inters estamos en Escuela de Guerreros. Para los que no saben qué es Escuela de Guerreros, hermanos, en esta semana es donde somos preparados con disciplina, con ejercicio, con plenarias, donde aprendemos más acerca del ministerio Castillo del Rey, donde aprendemos sobre cómo se fundó, sus fundadores, donde aprendemos qué se hace en un programa, cómo se ora a los niños, donde aprendemos cómo se realiza un programa, donde aprendemos todo lo ministerial que se hace en Castillo del Rey. Son 2 escuelas de guerreros, hermanos. La básica es donde aprendemos lo que menciono, donde aprendemos a hacer programas, donde se aprenden medios de cómo alcanzar a los niños, pero en escuela de guerreros intermedia, donde aprendemos cosas más espirituales, por ejemplo, a cómo orar por alguien que está endemoniado, hermano. Sí, los jóvenes somos preparados para orar por esas personas que están endemoniadas, a cómo interceder, a cómo orar por los niños de una buena manera. Entonces aquí es donde se aprenden cosas más espirituales. Entonces, hermanos, con 14 años yo vengo al pastor y yo creo que él se asustó porque yo estaba pequeña y yo le pedí permiso para poder ir a Inters. Entonces tenía 14 años, hermanos, y es un programa algo pesado, como mencionaba, la primera semana estamos en la escuela de guerreros, hermanos, y es una semana muy, muy pesada, donde estamos esos 5 días haciendo ejercicio, aprendiendo disciplinas, tenemos tiempos muy poderosos en la noche, donde nos juntamos a orar todos los guerreros, porque como mencionaba en la escuela de guerreros hacemos ejercicio, nos llevan a un cansancio físico muy, pero muy fuerte, donde aprendemos que muchas veces no vamos a depender de nuestras fuerzas, sino las fuerzas de Dios. Toda semana dependemos de las fuerzas de Dios y no las nuestras, porque nuestras fuerzas humanas son llevadas a límites para que nosotros podamos aprender que cuando ya no podemos más, cuando estamos cargados, cuando sentimos que ya llegamos a nuestro límite, ahí es donde empiezan las fuerzas sobrenaturales. Al mismo tiempo estamos aprendiendo. Entonces, esta es la semana más pesada quizás físicamente. Segunda semana, hermanos, se hacen brigadas de Inters y somos enviados a distintas iglesias de todo El Salvador, hermanos. Somos enviados a distintas partes del Salvador a apoyar iglesias. Apoyar iglesias. En algunas iglesias, hermanos, no hay Castillo de Rey. Y esos grupos de Inters que se envían van y capacitan equipos a iglesias. Van y capacitan para hacer fiestas de colores que se hacen en Club Castillo. Y aquí se va a apoyar evangelismo, a cultos. Cuando llega una brigada de Inters a una iglesia, los cultos son dirigidos por Inters, hermanos. Entonces, hermanos, qué reto más grande para mi vida, porque a pesar de que ya tenía poco de tiempo en el ministerio, yo no había todavía hacer todo ese tipo de cosas que dentro de Inter se hacen. Como por ejemplo dirigir un programa, hermanos. Les confieso, a mí me daba demasiado terror hablar en público. Demasiado, demasiado terror. Yo jamás me imaginé que dentro de este programa yo iba a tener que hablar en público, hermanos. Y créanme que en esos momentos solo me daban ganas de llamarle a mi mamá y decirle, venir a recogerme. Y mi mamá, ¿cómo me iba a recoger si yo estaba al otro lado del país, lejos de mi casa? Entonces, hermano, ahí es donde Dios empieza a prepararme en esta área, el poder expresarme en público, que hermanos todavía me cuesta, es algo que está en proceso, pero desde ese tiempo Dios me iba formando sin yo darme cuenta. Entonces, segunda semana, hermanos, estamos en preparación para nuestra vigilia internacional de Castillo del Rey, donde seguimos aprendiendo más plenarias, pero ya no ministeriales, sino que como jóvenes, porque sabemos, como hablaba, la adolescencia es una etapa muy dura, hermanos, muy dura. Entonces, acá es donde aprendemos más herramientas como adolescentes. Aquí es donde nos acercamos más a Dios, donde recibimos plenarias de muy buena calidad.
por misioneros, porque nuestros líderes, hermanos, la mayoría son misioneros. Entonces estamos en un ambiente donde vemos el testimonio de líderes y quedamos impactados a través de sus vidas. Y ellos nos ministran y nos retan realmente. Y nuestra última semana en Inters, hermanos, otra vez es de gira. Volvemos a salir a las iglesias, a apoyarles en evangelismo. Bueno, realmente lo que la iglesia nos pida. Inters está solo para decir sí a lo que la iglesia nos pida. Entonces, hermanos, este programa realmente ha impactado tanto mi vida. Realmente fue un lugar que me retó, que realmente sentí como amo hacer esto. Aunque, hermanos, yo tenía temor porque yo era una niña de 14 años. Y déjenme les cuento que en ese programa yo era la más, pero más pequeña porque todos estaban mucho más grandes que yo. Todos tenían alrededor de 17 años para arriba y yo solo tenía 14 años. Lo bueno, hermano, es que todos me brindaron su apoyo y no me vieron de menos por ser una niña. Y creo que fue de las cosas que más me gustó. Y cada uno de ellos retaba mi vida porque al convivir con jóvenes de diferentes partes del Salvador, conocer sus vidas, sus ministerios, lo que Dios ha hecho en ellos impactaba más mi vida. Entonces, eso me motivaba a seguir creciendo, hermanos. Entonces, vuelvo, acá termina mi tiempo en Inters y yo regresé con una mentalidad totalmente cambiada, hermanos. Una mentalidad totalmente distinta a la que yo había ido. Comprendí más de la manera que se debe servir. Hermanos, cuando vamos a servir a Dios, no lo vamos a servir a medias, no lo vamos a servir que sea como sea, no, hermanos, tenemos que darle lo mejor de nosotros a Dios. Tenemos que darle lo mejor de nosotros a papá. Entonces, hermanos, Inter fue de gran bendición para mi vida. Pero no solo fue ese programa, hermanos, sino que en la iglesia también tenemos distintos discipulados. Tenemos desde que los bebés empiezan a formarse en el vientre de la mamá, los niños ya empiezan a ser capacitados, empiezan a ser discipulados, perdón. Entonces, como era un adolescente, hermano, ingresé al discipulado de Armada 7, que es un discipulado para adolescentes que en su vida no habían crecido su niñez dentro de una iglesia o congregándose, sino que es un programa para jóvenes que han vivido lejos del Evangelio. Entonces este programa se encarga de darles a conocer a los jóvenes la necesidad que tenemos de conocer a Dios. Entonces en este discipulado, hermanos, es donde Dios empieza a formarme como adolescente, de cómo tener una relación con Él, a cómo debía de ser mi vida como cristiana. Y algo que el Espíritu Santo a lo largo de ese periodo fue haciéndome ver, hermanos. Entonces, este tiempo, hermanos, fue de aprendizaje, fue donde Dios iba formándome poco a poco, porque todo es un proceso. Dios no te cambia de la noche a la mañana, sino que todo es un proceso. Todo es un proceso que vamos de pequeños pasos, hermanos, pero cuando ya hemos subido de nivel y vemos atrás, nos hemos dado cuenta cómo Dios nos ha ido llevando a un crecimiento. Entonces, hermano, Dios me dio el privilegio de poder asistir a Inters durante 4 años, 4 años. Y también asistir a los campamentos que la iglesia hace, que hermanos, qué campamentos tan poderosos. Recuerdo que en ese Inters que tenía 14 años, después de ese campamento, entraba al campamento de la iglesia. Y yo jamás había estado en unos campamentos, hermanos, de lo que me perdía. Hermanos, de volver de Inter, de un ambiente donde conocí más acerca de misiones, yo empecé a sentir un interés acerca de misiones y realmente sentía algo dentro de mi corazón cada vez que escuchaba acerca de misiones. Y en este tiempo, hermanos, al ver demasiados misioneros,
y comprender un poco cómo es un llamado misionero, hermanos, explicarnos qué es un llamado misionero, hermanos, y al ver aquello que sentía cada vez que escuchaba misiones, yo empecé a cuestionarme, a preguntarme, ¿será que yo tengo llamado misionero? Porque a mí misiones, hermanos, me encantaba demasiado. Bueno, me encanta todavía. Entonces, hermano, en este campamento ocurre algo. Y es de que en un momento de ministración de este campamento donde vemos prédicas acerca del evangelio, acerca de lo que necesitamos estar cerca de Dios, a los frutos que debemos de dar a nuestro llamado como jóvenes. Yo me empiezo a preguntar, ¿será que yo tendré llamado misionero? ¿Será que yo tendré algún llamado? Hermanos, en este campamento Dios me da a entender que yo tengo llamado a misiones. Pero como era una niña todavía de 14 años, yo me cuestionaba demasiado, ¿en serio será que tengo llamado misionero? ¿O nada más es una emoción mía? ¿O nada más es algo que yo siento porque me gustan misiones, pero realmente no es así, hermano? Entonces, yo me cuestionaba tanto que para decirles, hermanos, que yo todo ese año, yo le pedía a Dios confirmaciones. Dios, si ese llamado es para mí, manda una persona que ore por mí. Llegaba la persona, pero yo todavía seguía teniendo dudas. Y yo le pedía demasiadas confirmaciones a Dios, pero a mí me costaba creer demasiado que yo tenía ese llamado. Entonces, hermano, al siguiente año, vuelvo a ir a Inters, a asistir al campamento de la iglesia. Y en este campamento, hermanos, es donde Dios me confirma, pero de una manera distinta. Dios me confirma mi llamado de una manera donde yo sí o sí tenía que entender que sí era mi llamado. Y recuerdo que en un tiempo de ministración muy poderoso, la verdad, Yesenia dijo algo y es algo que ha sido las cosas que más llevo presente y más ha impactado mi vida. Y recuerdo que estaba orando y Yesenia predicó ese día. Y ella de la nada dijo, Angie, Dios ha puesto naciones sobre tus manos. Y realmente, hermanos, sentí algo tan, pero tan profundo en mi corazón, como una llama que ardía dentro de mí, que es algo que no se puede apagar, hermanos, que no se puede apagar realmente. Entonces, hermanos, ahí es donde entendí realmente y fue donde dije, sí, Señor, te voy a creer en mi llamado que tú has puesto en mí. Y ahí, hermanos, es donde entendí que yo sí era llamada, para las misiones. Todavía me costaba creer, pero esta vez yo ya sabía que sí o sí era mi llamado, hermanos. Entonces, algo que se me olvidaba, hermanos, muy importante, eh, y es de que los que han visto nuestro crecer en la iglesia, cómo llegamos, saben de que de la familia nada más éramos cristianos, mi mamá, mi hermano y yo. Mi papá no, mi papá no. Entonces, recuerdo que la iglesia oraba mucho por que mi papá aceptara a Jesús en su corazón. Y es algo que yo anhelaba tanto porque yo deseaba compartirle mis experiencias con el Espíritu Santo a mi papá. Yo deseaba compartirle cada una de las cosas que yo veía, que yo aprendía a mi papá, pero yo sabía que si se las decía él no me iba a entender y capaz iba a burlar de mí. Entonces, hermanos, mi anhelo más grande era que mi papá se convirtiera, porque yo quería que él también pudiera sentir lo que yo sentía cuando el Espíritu Santo me llenaba. Yo también quería que cuando llegara domingo, él se alistara con nosotros para ir al culto. Entonces, hermano, fue un proceso largo de oración, de esperar la respuesta de Dios. Y para la gloria y honra del Señor, hermanos, Dios contestó. En un campamento, creo que fue en el 2022, si no me recuerdo, sí, en el 2022. En este campamento, hermanos, donde yo
donde Dios confirma mi llamado a misiones, Señor, fue donde Dios tocó el corazón de mi papá y él aceptó a Jesús en su corazón. Entonces fue uno de los momentos que más marcó mi vida. Y yo hubiese querido tener acá algo para poner la imagen porque hay una foto de cuando mi papá está aceptando a Jesús en su corazón y yo estoy a la par de él, estoy a la par de él, abrazado y creo que es uno de los recuerdos más bonitos que tengo en todo este proceso. Entonces, hermanos, qué lindo es y realmente me llena de alegría cuando es día de culto y todos nos empezamos a alistar para ir a la iglesia junto con mi papá. Entonces, hermanos, en una vez en Inters, hermanos, en uno de los 4 años que fui, recuerdo muy bien, hay un lugar que se llama la base de Inters, es donde nos volvemos a reunir en la tercera semana. En ese lugar, hermanos, como mencionaba, recibimos plenarias. Entonces, era la última plenaria que recibíamos porque ya íbamos a pasar a la siguiente semana y donde eran actividades distintas. Entonces, esta semana es un tiempo de ministración, es una semana de ministración que Dios hace a nuestras vidas. Entonces yo recuerdo, esa iglesia se llama Nueva Jerusalén y es un lugar muy fresco, por eso me encanta. En este lugar, hermanos, es una iglesia enorme, enorme. Y recuerdo que Ángel Mendoza, supervisor de la zona central, perdón, de la zona de Occidente, él dio una plenaria. Y en esa plenaria teníamos que tomar un lugar apartado, es como si fuera semana de oración, hermanos, un lugar apartado donde solo íbamos a hacer Jesús y yo, donde solo iba a ser Jesús y yo. Y recuerdo que en una esquina sentada, Dios dijo algo a mi vida que me impactó demasiado, pero yo mi mente no lograba entender o comprender la magnitud de lo que Dios me había dicho. Y Él había dicho de que Él iba a usar mi vida de la manera que yo tanto se lo había pedido. Y hermanos, desde que era pequeña, la oración que más hacía era, Señor, acá está mi vida, yo quiero que me uses. Yo quiero que me uses. Señor, heme aquí, envíame a mí. Entonces, hermanos, Dios me dio esas palabras y yo las aguardé tanto en mi corazón. Y es uno de los momentos que recuerdo con tanta emoción porque era el Espíritu Santo hablándome y no hay nada más, sentimiento más lindo que el Espíritu Santo hablándonos. Entonces, hermanos, eh, eso fue de gran impacto y volví a la iglesia, regresé de Inters y yo seguía, hermanos, empezaba a capacitarme para dar clases en Castillito Feliz, que fue donde di mis primeras clases, ahí fue donde Dios me empezó a ir preparando para trabajar en la área de niños, y ahí comencé. Ahí comencé a trabajar con niños, también con mujeres, hermanos. Dios me permite también poder estar preparándome en Mini Castillito, que son discipulados para niños pequeños. Mini Castillito se encarga de ir formando a los niños más pequeñitos, los que están en sala cuna. Y Castillito Feliz para los niños que están un poco más grandes, como de 5 a 8 años, hermanos. Entonces ahí Dios fue preparándome en la área de los niños. Y poco a poco, hermano, yo me iba involucrando más en las cosas de la iglesia y eso me ayudaba a mí a poder ir creciendo y sin darme cuenta eran cosas que me iban formando. Entonces, hermano, yo le invito a todos a que cuando vaya a servir, sirva con amor, sabiendo que Dios lo está preparando para un puesto más grande, para algo más grande, con un corazón humilde, con un corazón lleno de amor, de agradecimiento. Entonces, hermanos, eh, no recuerdo qué año empecé a ser líder. Hermanos, el año pasado, bueno, en diciembre, antes de ese año, estamos en 2024, son las elecciones de líderes. Hermanos, entonces yo voy, como miembro de la iglesia, yo fui.
a las elecciones de líderes. Hermanos, yo me sometí a votaciones y quedé como colíder. Y después del líder, primero está el líder, después el colíder y hay 3 más. Entonces, ese hermano de una, Dios viene y me pone como colíder, hermanos, y yo realmente yo no esperaba que quedara en este puesto donde hay responsabilidades grandes. Entonces, yo dije, bueno, Dios, yo te he dicho, heme aquí, envíame a mí, entonces está bien. Yo te sirvo con amor, con entrega. Entonces, hermanos, pero sucede algo. Como ustedes saben, Emily ha sido nuestra directora, líder de Castillo de Rey durante mucho tiempo. Emily ha sido de las personas que más ha marcado mi vida y la de muchos jóvenes también. Ella nos ha impactado con su vida, con lo que Dios hace y ha hecho a través de ella. Entonces, hermanos, pero pasa algo. Emily fue llamada a formarse como misionera y ella está allá en Castillo de Rey formándose como misionera, como futura misionera. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Cuando Emily se va, el pastor nos reúne y me dice, nos reúne y nos dice, ¿verdad? Que Emily se va y entonces tenía que ocupar a alguien su lugar, tenía que alguien cubrir ese puesto de directora, de líder que lo ocupaba Emily. Entonces él viene y me dice, Angie, tú eres la co-líder, tú vas a pasar a ser la líder. Hermano, yo tenía 16 años y en Castillo de Rey hay personas que dentro del equipo local, hay personas que son más mayores de 16 años. Entonces, él me dijo, tú vas a aceptar el cargo. Hermanos, y con mucho miedo, casi llorando, yo le dije que sí. Porque era lo que, al final de todo, hermanos, era lo que yo tanto anhelaba. No era un puesto, sino de la manera que iba a servir con mayor entrega. Entonces, hermanos, ha sido las cosas que más, pero más ha impactado y retado mi vida, porque tenía 16 años. Iba a ser una joven de 16 años liderando a personas que eran más grandes que ella, que quizás sabían más que ella. Entonces, hermanos, aquí es donde entro a una etapa diferente. Yo ya me había ya me había preparado en otras maneras, yo ya había formado mi vida de otras maneras. Y aquí es donde empieza otra formación distinta. Aquí empieza algo diferente para mi vida. Y hermanos, realmente los que son líderes no me dejarán mentir, que es algo difícil. Más cuando nos desenfocamos y realmente estamos tal vez no sirviendo, eh, no sé cómo explicárselo, hermanos, pero hay muchos momentos como líderes que nos desenfocamos. Entonces, hermanos, durante este proceso que empiezo a adaptarme a cómo liderar, porque era mi primera vez entrando a una directiva y a mitad de año ya no era solo parte de la directiva, sino que era la líder. Entonces, era un tiempo de aprendizaje, hermanos, de aprendizaje y de hacer de más acciones, hermanos. Realmente yo lloraba y yo le decía al pastor, pastor, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Porque realmente, hermanos, era difícil y es difícil todavía. Entonces, pero Dios se va encargando de formarnos. Él se encarga de formarnos. Entonces, hermanos, ese tiempo que empiezo a liderar fue algo complicado, no sé cómo describirlo, pero fue un tiempo muy bonito donde comprendí muchas cosas que las había oído pero jamás vivido. Entonces, hermano, en este tiempo, el año pasado, hermanos,
Durante este tiempo que estaba en aprendizaje, de aprender a liderar, ocurre algo, hermanos, y es que yo inicié bien, hermanos, porque yo sabía que Dios estaba conmigo, a pesar de que pues yo no era la persona que con mayor capacidad para liderar, sino que estaba en un proceso de aprender, en una etapa de aprender a cómo liderar. Entonces, hermanos, en este tiempo donde estaba siendo impactada por cómo veía la mano de Dios obrar en cada una de las reuniones, en cada una de las actividades, ver cómo Dios era tan bueno en cada una de las cosas y ver cómo íbamos creciendo espiritualmente dentro del ministerio también. Pero pasa algo, hermanos, y es de que el enemigo siempre va a estar ahí atacando, estorbando nuestras vidas, y los líderes de jóvenes no me dejarán mentir que Satanás siempre está ahí para atacar nuestras vidas de una u otra forma. Entonces, hermanos, en ese tiempo todo iba muy bien. Hasta que de la nada, hermanos, pasa algo. Y es de que como líder empecé a sentirme pequeña. Y personas lo notaron y me decían, Angie, Dios te ha dado la autoridad, si Dios te ha puesto ahí, es porque sabe lo que va a hacer con tu vida. Entonces, hermanos, pero el enemigo me metía tantas cosas en la cabeza que mi autoestima como líder empezó a bajar. Y empecé a tener muchos problemas muchos problemas dentro de mí, problemas emocionales, espirituales, que me llevaron a una serie de cosas que realmente no hacían que yo me sintiera demasiado mal. Y era un tiempo demasiado complicado, porque era un tiempo en que Dios, yo te dije, sí, no quiero sentirme así. Habían veces, hermanos, de que llegaba a las reuniones con los jóvenes, pero antes de llegar a ese lugar yo estaba en mi cuarto llorando por la manera en la que me sentía. No lograba entender por qué me sentía tan triste, tan perdida, si Dios estaba haciendo algo lindo en ese tiempo. Entonces, era un tiempo demasiado difícil que no solo afectó la parte emocional, sino también fue algo que dejé que se apoderara tanto de mí, que también empezó a afectarme en la área de la salud, hermanos. Yo recuerdo que a mí me costaba respirar, yo sentía que me estaba ahogando. Y los hermanos quizás me veían que me quedaba como que si estuviera ahogándome. Así es como realmente me sentía, hermanos, que me estaba ahogando, pero nada más era la sensación porque realmente no me estaba ahogando. Y también había un dolor enorme en mi corazón, pero era un dolor físico, hermano. Era un dolor físico que no se quitaba con nada. Tal vez las pastillas lo podían calmar, pero regresaba. Y mis padres en ese tiempo se preocuparon mucho por mí, porque ellos sabían que yo no estaba bien realmente. Entonces fui como unas 2 veces a hacerme exámenes, hermanos, y los médicos no encontraban una razón por la que esas cosas sucedían. Entonces, hermanos, un día de culto, recuerdo que yo dije, yo ya no puedo más con esto, ya no quiero esto para mi vida. Entonces, mis padres hablaron con el pastor y en ese rincón de allá donde está em, en la ficha de los misioneros, recuerdo que nos quedamos y ellos empezaron a orar por mi salud. Y para la gloria y honra del Señor, fue la última vez que yo pude sentir ese dolor físico en mí, ese dolor en mi corazón, ese estrés, esa agonía en mi cuerpo. Sin embargo, como líder hay muchos momentos en que nos sentimos perdidos, tristes, y ahí es donde debemos nosotros aferrarnos a la mano de Dios, donde debemos aferrarnos a la mano de Dios. Cada uno de los programas a los cuales asistí, por ejemplo, Escuela de Guerreros, me ha ayudado en este tiempo de líder, porque ahí fue donde aprendí a de que cuando yo ya no puedo más, donde he llegado al límite, empiezan las fuerzas de Dios, empiezan las fuerzas sobrenaturales. Cuando yo ya no puedo más, es donde el Señor nos va llevando. Él es el que nos va guiando y es el que nos va llevando, tomado la mano, aunque nosotros tal vez, nosotros decimos ya no más, hasta aquí,
es donde el Señor nos va sorprendiendo. Dios nos ha llamado a vivir una vida sobrenatural en medio de lo natural, hermanos. Nos ha llamado a vivir una vida sobrenatural en medio de lo natural, hermanos. Entonces, yo les animo a cada uno, en primer lugar a cada uno de los que son confidentes, que se encargan de dar clases, y sigan adelante, hermanos. Usted no sabe lo que Dios puede hacer, lo que Dios puede hacer en la vida de esos niños a los cuales usted le da clase. Jóvenes, Dios tiene grandes planes para sus vidas. Y hermanos, y este es un testimonio que aún no está completo, porque falta otra parte. Yo sé que estoy como líder, pero yo sé que Dios tiene algo más para mi vida. En algún momento va a cumplir ese llamado misionero que ha puesto en mí. Y lo espero fielmente porque sé que en estos momentos donde Dios me está preparando y después Él se encargará de que ese llamado se cumpla. Y ese es mi testimonio, hermanos, y que el Señor les bendiga.